A la madre con el aire en esta ciudad y con el sol, no manches. Estamos en la Toy Fest de Pachuca acompañado de mis primates Vania, Aldo y mi sobrino Emiliano. No manchen, está súper extremo el clima en esta ciudad. Si te pones al sol te quemas en un instante, si te pasas a la sombra te congelas. El aire estaba cañón, bueno, más adelante van a ver. Pero lo que sí, la actitud de la gente estaba al 100. Miren, aquí les voy a mostrar lo que les digo. Nomás chequen la cantidad de aire que hacía ese día. Para entrar en detalle, vamos a entrar en tema. ¿Cómo estuvo la Toy Fest? ¿Cómo es la Toy Fest en Pachuca? Bueno, primera lección, lleguen temprano si es que llevan auto. Nosotros nos tocó dejar el auto como a 15 minutos caminando del lugar. Todos los estacionamientos estaban llenos. Eso es lo primero. Dos, váyanse bien abrigados. Porque les digo, si se pasan al sol, se queman, se quedan adentro. Y adentro hace mucho frío. Y esta pues era una hora decente. Ya para la tarde el pobre Rodri estaba que se doblaba del frío porque sí está extremo. Los luchadores que no pueden faltar en la Toy Fest, en la edición que sea. La verdad es que todo el mundo traía una actitud muy buena. Más estos compadres, o sea, te querían vender sí o sí. Traían monos de otras líneas, traían cosas de ring, traían máscaras, traían pósters. Pero sobre todo traían una actitud buenísima. Entonces que para la ciudad creo que fue muy, muy atractivo porque yo vi bastante gente. Ahora, en lo particular, encontramos de todo. La verdad es que nos la pasamos muy bien. No nada más porque yo iba en compañía de mi familia, sino porque iba Rodri. El primer día transmitimos un directo que dura más de una hora. Y si lo quieren buscar está en el canal. La verdad es que estuvo bueno. Si quieren ver las cosas que compré, tienen que ver ese directo porque ahí es cuando las compro y salen muchas cosas. Yo creo que el 70% de las cosas que vimos eran luz, como este Superman que tiene la cara de Eduardo Capetillo. Pero bueno, a ver, vamos a tomar esto como excusa con esta transición totalmente setentera de Star Wars para que les platique rápido de este Superman de la marca Mafex, de la serie, de la historia de Dark Knight Returns. Me lo vendieron mis amigos de Toy for Fans. Me lo vendieron, no me lo proporcionaron ni nada. Pero desde que lo vi me gustó. En esta parte del coleccionismo creo que también tu edad te va marcando esas cosas que te van gustando. Y si bien el Superman anterior a este de Batman Hush está muy padre, se agotó y todo lo que ustedes quieran, yo creo que a esta edad yo me identifico más con este Superman, con un Superman más centrado en años, como más embarnecido y que incluso tiene detalles como lo de las botas que me gusta que están así como colgadas, como que ya le quedan grandes. Trae sus detalles, en uno de los brazos trae así como una rebaba muy a lo descarado. Ahí sí la neta tache Mafex, porque los costos que manejas no son para que tengas esas fallas. Miren, esto es lo de las botas que les digo, ven cómo cuelgan a los lados, esa parte, eso me encantó. Pero hablando de la edad, este stand, si bien había muchas cosas vintage, para mí fue así un madrazo tras madrazo a la nostalgia. Yo recordé olores, sonidos, personas, porque traían de todo. Por ejemplo, estas estampas de la América, Chivas y Cruz Azul, pero traían el display completo. Entonces, de la misma manera te encontrabas comida, artículos decorativos, incluso había artículos de limpieza, refrescos. Las cosas más raras estaban ahí. Una mesa de muy buen tamaño y traía cosas como esta tortuga ninja bootleg. Miren por aquí, dice la pandilla al rescate. Estas cosas son las que hacen que el bootleg sea tan cotizado en otros países, no tan querido, porque pues como eran cosas que las personas elaboraban, hacían su propio molde y sus propias etiquetas, pues así salían esto y se vuelve una curiosidad mexicana, ¿no? De todas las épocas, de todas las cosas, vasos de Dick Tracy, hielocos, tarjetas, corcholatas, muñecos, videojuegos, de todo traían aquí. O sea, échenle un ojo, la verdad es que este paneo, saborenlo porque me avento el paneo completo de la mesa. Nos encontramos este catálogo de Atari que yo decía, pues, ¿de qué putas va a ser un catálogo de Atari? Porque Atari vendía con estas ilustraciones, que era lo que tú veías tanto en el cartucho, pero era lo primero que veías en la caja. Entonces la ilustración te tenía que vender la dinámica, la acción. Porque si ven en la parte de abajo ya vemos las pantallas que traían, pues era una cosa totalmente cuadradota, ¿no? O sea, ni de pedo era como las pantallas. Estos refrescos miniaturas que
Yo recuerdo mucho la casa de mi abuela, que yo supongo que cualquiera de ustedes debe tener algún recuerdo con este tipo de cosas. Entonces, de verdad fue ir como desmenuzando poco a poco estos tapones de electrocura metálicos que traían este número telefónico. Pues yo no sé para qué, porque no había servicio de domicilio en esa época. Los personajes de las botargas de las marcas eran una cosa horrorosa, porque si bien nada más le invertían a la cabeza, pues el cuerpo siempre tenía que ser algo pues así totalmente humano, como lo podemos ver en estos helados de Holanda que traían al gato GC. Entonces vean, esa cosa jamás me gustó, pero pues entiendo que era la época, las botargas no estaban tan desarrolladas, estos diseños eran muy pobres, muy feos, pero la verdad es que el helado sí estaba bueno, el helado estaba muy sabroso y pues no salía nada caro. Pero bueno, aquí tenemos estos dos vasos que traían estas cuestiones como deportivas, pero estas envolturas de rufles. Salieron también unas cuestiones ahí ochenteras, como estas cosas que estaban llenas de ligas, estas ligas que yo jamás tuve de esto ni mis hermanas, pero pues se volvieron populares. Yo los conocí como hasta entrado ya en la prepa, en la secundaria casi no. Entonces les digo, paneo, miren, un Michael Keaton de la película de Batman. Entonces estas personas me parece que son de Toluca, me parece, esta es la marca. De todas maneras ya saben, en la parte inferior derecha les dejo el número si es que los quieren contactar. Sí hacen envíos a toda la república y pues obviamente les pagan con transferencia. Chéquense estos yelocos, o sea, hay gente que le pega durísimo a esto. Bueno, estos yelocos vienen cerrados, 100 pesos cuesta este sobre cerrado de yeloco, por si te quieres dar la experiencia de abrirlo y ver qué se sentía en esa época. Entonces les decía, los pueden contactar a ellos, ver si les interesó algo de aquí, le preguntan directamente: te vi en el video, vi este mono, ¿cuánto lo traes? Estos también eran súper populares entre la perrada, porque pues como no nos alcanzaba de repente a comprar G.I. Joes, estos eran más económicos. 300 pesos vale obviamente totalmente incompleto, porque estos monos se caracterizaban por tener un chingo de accesorios y la ropa de tela, que no sé por qué a la gente le raya tanto esa onda. A mí en lo personal la ropa de tela no me gusta para nada. Miren, una gárgola bootleg, también esas tampoco me tocaron, pero pues aquí se las presento. Este es italiano realmente, sí, con la familia que leí, que son de Argentina. Este es Topo Giorgio, algo así. Giorgio como Jorge, que chinga. ¿Qué? Sí, por eso es Topo Giorgio. Topo Giorgio. Porque es Topo Giorgio. Pues como ven, monógrafos, ahora resulta, según el buen Gafret, que es algo emparentado con este ratón. Bueno, otra cosa, eso fue también algo muy padre, que pude conocer a Gafret, que siempre está apoyando en el canal, en el chat, en los comentarios, de todo. Entonces me dio mucho gusto conocerlo. Nos vimos los 2 días que anduvimos por allá. Si quieren ver lo que compré el primer día, tienen que ver el directo que hicimos, un directo de poquito más de 1 hora. Estuvo muy chingón, se puso muy padre porque la gente empezó a interactuar mucho y me decían, pregunta por regrésate por aquel, y así me la pasé, ¿no? Entonces contribuyó mucho el chat a las cosas que estábamos viendo, de repente no sabíamos, nos decían, eso se trata de esta serie, está muy fregón. Y ahí pueden ver lo que compré. Compré puras cosas luz, porque así como les digo, es este stand. De todos los que estaban ahí de cosas vintage, este fue el rey. O sea, la verdad es que traían de todo. Los precios me parecieron muy justos. A lo mejor, lo único que yo podría decir es la parte de la limpieza de las cosas, pero también es una tremenda mesa y yo supongo que estar transportando esto es imposible mantenerlo limpio todo el tiempo. Pero bueno, hay personas que me dirán que esto es parte del encanto, ¿no? O sea, que compras algo, lo ves a primera vista, luego le haces una limpieza así a conciencia, y en esa limpieza a conciencia le vas encontrando sus detalles, sus rayones, o sea, te vas como presentando con la pieza, ¿no? Entonces es parte del encanto de todo esto. Algo a lo que yo nunca le entré, salvo muy chico, fue a los álbumes. Pero para los que les rayan los álbumes, pues aquí les dejo estos. Había de todo, muchos más del mundial, como pueden ver. Yo el álbum que tuve fue uno de naturaleza en la primaria, fue el primer álbum que tuve. Después le entré al de Transformers, que era de Sidral.
después al de Thundercats y después ya al último al de Carlos V que sacó de Batman. Miren, lo que les decía de las botargas de aquel entonces. O sea, sí estaban medio frikis porque veías la cabeza acá de una cosa y como que le pegaban el cuerpo así de cualquier humano genérico y sí se veían raros. Entonces, pero bueno, son cosas a las que no se les dedicaba mucho, no se les prestaba mucha atención, a menos de que fuera una cosa como Odisea Burbujas y estos programas que pues sí traían más producción y sí se esmeraban, ¿no? Pero en general las botargas y las marcas no. 350 nos encontramos este vinil de la película de Batman, de esta película que pues marcó el inicio de toda esta tendencia que existe ahora. Bueno, con sus diferencias, pero bueno, aquí lo que quisimos ver es si en la parte de adentro el vinil venía de algún color especial, o si la etiqueta del centro tenía algo en especial, una foto de Batman o algo, pero pues no, la verdad es que no fue así. Luego ya para terminar nos encontramos un álbum de Editorial Beat, donde el hilo conductor es Memín Pingüín, el álbum olímpico de Memín y sus cuates, aquí está. Lo que está curioso aquí, lo que me llamó la atención fue la interacción, porque si bien como pueden ver Memín te va llevando por todas las categorías, los deportes de las olimpiadas, si se fijan en cada estampa son personajes diferentes. Entonces para tú obtener esas estampas tenías que comprar todos los productos que sacaban, así fuera Archie, fuera Tommy y Jerry, fuera Superman. Entonces yo creo que eso hacía que si querías llenar el álbum tenías que comprar los demás productos, y la verdad es que pues era muy fácil que te engancharas leyendo Archie o Tommy Jerry porque eran cosas buenas, pero a veces nos cerrábamos. Buscamos el año de esta cosa por todos lados y no se lo encontramos. Yo pensé cuando lo vi que era algo que no me había tocado, no, pero definitivamente sí. Cuando vi las franquicias y leí Rambo y todo eso, pero metían hasta lágrimas y risas, o sea, tenías que comprar de todo para llenar este álbum. Buena idea, Editorial Beat. Continuando con el Superman, la verdad es que sí me gusta mucho, el esculpido de la cara está perfecto, la articulación pues a la que nos tiene acostumbrada Mafex, así va hasta arriba, así va hasta abajo, tiene una articulación independiente en el cuello, o sea no solamente es que sube y baja y tiene un pivote, sino esta parte del cuello también es totalmente independiente, lo cual te permite jugar bastante con las posiciones. La posición en T, gracias a esta mariposa que trae en los dos brazos, pues se mueve, la alcanza sin problemas, vean, una posición en T perfecta. Y de hecho la abertura de los brazos está bastante sobrada hacia la parte de atrás. Entonces eso te permite que lo puedas posicionar de manera ilimitada, pero está sobrado, la verdad. Tiene una sub y baja perfecto, las bisagras se sienten, les digo, esta articulación firme pero suave que tiene Mafex. Lo único es que en este sí truena todo, o sea, cada que lo mueves truena, pero se siente firme. El abdomen va así hacia adelante y hacia atrás. La parte que quizás está más dura de todas es la cintura, muy muy dura, truena cañón, pero sí la mueve, entonces está articulada. Gracias a esta esfera que trae aquí en la parte de la pierna, logra subirlo sin problema. Yo les diría que sube hasta exagerado, y lo cual pues obviamente que siempre le suma a este tipo de cosas. Me gusta mucho eso. En la parte de atrás sí está muy limitado, pero es normal. El de los gritos de los niños, ¿no? Sí. ¿Grita? No, del Pilar. Pero se supone que sí. Está bueno, sí. Porque el termo. a lo mejor cuando lo abres grita, a ver, ábrelo. Ay. Sí. Les decía que la parte de atrás está limitada de la pierna, pero lo compensan perfecto con esta doble articulación en la rodilla que vean, o sea, hasta atrás se va la pata. El pie es independiente, tiene un giro una esfera para girar sobre su propio eje, sube y baja también de manera exagerada, como les dije, y tiene movimiento en el talón. Es la parte de atrás de Superman que la verdad va muy bien. Pues preséntanos lo que es. ¿Qué estamos viendo? El que están viendo ahorita es un batimóvil de la marca Spin Master, salió en este año, a mediados de 2023 para la película Flash. Viene con un display que, como puedes ver, puedes mantener la figura nada más exhibida, o puedes mantenerla con las luces prendidas, o bien te da la opción de que la mantengas girando mientras carga.
Okay. Este display se conecta por medio de cable de tipo C. Yo lo tengo en una batería recargable, lo puedes conectar en un cuadrito directamente a la corriente. Ajá. Cuando ya está cargado al 100% se detiene. Ok. Nada más que ahorita, por ejemplo, le puse otra batería para que pudiera seguir girando. Va. Este lo trae para poder llenar, para secar humo. Ajá. Con el control remoto conectas automáticamente el carro. Aquí está el control, nada más lo prendes y el carro de volada lo detecta. De hecho hace ruido como si estuviera arrancando. Con este botón prende las luces frontales. Ok, De a hecho, ver. ahí se va a ver. Ahí estoy apagando, ahí estoy prendiendo. Ajá. La noche se ve bien padre. Ok. Con este, lo chingón es que saca el humo, pero ahorita vamos a abrir la cabina. Ahí se ve la cabina abriendo. Ahorita saca las ametralladoras. Ok. Prende y apaga la luz. Y lo chingón es que saca humo. Más que ahorita no sé si ya está saliendo. Ya. Ahí está, mira. Ahí está. Más que el aire viene para acá. Bien. Y te digo, saca bastantito, ¿eh? Y bueno, ahí funciona. Está acelerando y bajando. Ajá. Mira. Las llantas, ¿no? Ahí eso no lo tomé. Pero está bastante ¿Podrías padre. girar las llantas, por Claro, las de atrás sí se giran. Y las de adelante. Las de adelante. Y bueno, trae bastante detalles. La figura, la base es parte de metal con soportes de plástico. Ajá. Todo alrededor es plástico, pero la parte central es de metal. De hecho, la figura, la base está pesada. Pero el Batimóvil en particular no he revisado bien el material. Ajá. Yo creo que puede ser alguna especie de aleación porque realmente está muy pesado y si tú lo tocas no es plástico normal, o sea, no se siente nada frágil. Ok. La verdad está ¿Este muy, giró? muy fregón, ¿vale? ¿Este Batman giró ahorita? ¿O tú lo No, el giraste? Batman yo lo giré. Ah, ya. Y este lo giras tú. Se lo puedes poner directamente al vehículo, es completamente articulado. Ah, Viene ok. solamente con esta presentación. O posarlo ahí. Sí. ¿Podríamos cerrar la cabina? Eso se cierra con mano. Sí, sí, de cerrar ese es el único detalle que yo le pondría, a lo mejor el único pero, Ajá. que las ametralladoras en la cabina la tienes que cerrar tú. Ok. Se abren automáticas, pero no se cierran automáticas. El mecanismo como que no va para allá. Está increíble. ¿Cuántos de estos traes? Nada más tengo uno. Solo tienes Nada más uno. traigo este. De hecho, este era de mi colección y si no subo hoy se va a regresar a la casa. Ah, ¿sí? Sí. Si un chavo está entre que se lo lleva y no se lo lleva, pero la verdad me gusta bastante. ¿Tres qué? 3,500. 3,500. Y hay una versión que salió más grande de otra marca que anda como en 10,000 pesos. Entonces la verdad creo que por la inversión está bastante accesible. Claro. Lo encuentras creo que en Amazon en 3,800. Y Entonces la entonces. verdad sí está muy padre. A ver, pues muchísimas gracias. No, ¿de qué? Ay, no jodas, qué Batimóvil. Son de esas cosas que no sabes que las necesitas hasta que las ves, pero pues tienes que serte selectivo y cuidadoso con tu dinero aquí. Y hablando de cosas selectivas y de dinero, llegamos a este stand de Barbie. O sea, váyanle sumando, ya les dije. En esta expo ya encontramos una mesa increíble de cosas vintage, de cosas nuevas y electrónicas como ese Batimóvil. Y ahorita estamos ya en la parte más cute, la parte cute pero costosa, porque cada Barbie de esta no bajaba de 1,000, 2,000 pesos, la más económica. La verdad es que vale la pena, son cosas que ya tienen algún tiempo, otras son exclusivas. Y bueno, Mattel siempre le ha puesto mucho cariño a esta línea, tanto en el empaque como incluso la manera de cómo posa a la muñeca para que se vea, no necesites necesariamente sacarla, los accesorios, los packs que te arman, son la cosa, pues tenía que ser, ¿no? La más femenina de todas las líneas de juguetes, y para muestra basta un botón. O sea, vean de qué manera ponen esta pañoleta y este sombrero. La verdad es que me resulta que sí se ve exquisito. O sea, qué buen gusto para presentar las cosas. Y quien coleccione esta línea, pues primero sí debe tener bastante solvencia, pero también debe tener un gusto muy bueno. Les dejo el número en la parte inferior derecha para que los contacten. Hacen envíos a toda la República Mexicana. Mi parte favorita por mucho en esta figura es la capa. Fue la razón principal por cual la compré, y entonces llegó el momento de revisarla, a ver qué calidad tenía, qué tan grande estaba. Vean, está sobrada con su estructura de acero para que la puedas posar. La verdad es que esos pliegues en la parte de abajo, primero creí que estaban medio grandes, pero no, están geniales. Ahora, a este stand me acerqué por los dulces y vean lo que me encontré. No manches, la nueva Wave casi completa de la extinta DC Direct de la serie de Batman, la serie animada, con este personaje del hombre condimento que se va armando, que es la nueva dinámica que trae McFarlane con estas piezas.
me dio la oportunidad de verlas en mano. Yo las tengo encargadas ya. En esta web solamente faltaba el Capitán Frío, creo. Pero tenían la moto, Batman, Robin, el espantapájaros. El Robin lo vimos en otro puesto, pero ya le habían sacado a la buff. Pero bueno, creo que sí se les pasó la mano con el cel shading en estas cosas. Cosa que me gusta porque te da otra versión. Hablando de otras versiones, Target tiene una exclusiva de este espantapájaros que yo no he visto en ningún otro lado, con un cambio de color y que solamente está en Target. Espero que llegue a México, porque pues ahí sí me sale mi alma medio completista. Pero bueno, es que estos son diferentes a los que ya tengo, que eran de DC Direct. Aquí cambia, desgraciadamente cambia la calidad para mal, pero por lo menos a la vista cambia la pintura. Y pues sí, obviamente los quiero tener completos. Ahora vamos a entrarle a los accesorios, que en este Superman sí se quedaron cortos, la verdad, pero el acabado es muy bueno. Aquí tenemos el Superman con el daño en su cara. Solamente trae un cambio de cara, trae un par de juegos de manos extras, creo que 3 juegos más. La cabeza entra bien, o sea, no se sale. Incluye también esta flecha, que en la historia se la lanza Green Arrow y es con lo que lo daña, porque es una flecha de kriptonita. Trae estas manos extendidas, estas manos como para el vuelo, que la verdad sirven bastante bien. Repiten los puños, estas manos semiabiertas, pero les decía, repiten unos puños que traen un orificio en la parte del centro. Me hubiera gustado que son para meterle la flecha. Justamente tienes que desarmarla así, la insertas y ya le pones la tapa y ya la puedes utilizar. Pero pues si eran puños cerrados, me hubiera gustado que lo dejaran los mismos puños sin la abertura y que pues trajera otro par de manos, ¿no? Una raya más al tigre, monógrafos, váyanle sumando, porque les digo, encontramos cosas vintage, cosas nuevas, y ahorita les presentamos los prototipos, que son como el siguiente nivel del coleccionismo, porque no es lo mismo tener una pieza que es difícil de encontrar por su tiempo, por su antigüedad, porque se vendió en una exclusiva, bla bla bla. No, esto es tener piezas que son únicas en el mundo. O sea, tú puedes tener esta pieza y sabes que nadie más la tiene, ¿no? Entonces, este es un tipo de coleccionismo diferente. Ya pactamos con ellos, afortunadamente, una entrevista donde nos van a explicar de cabo a rabo cómo es este mundo, cómo ubicas una falsa de una original, cuál es la diferencia entre un first shot y un test shot y el prototipo, bla bla bla. Todo eso nos lo van a explicar más adelante. Síganos, suscríbanse, estén atentos, activen la campanita para que puedan ver si es que les interesan este tipo de temas. Y también pues ya nos vamos despidiendo del evento. Fueron 2 días, les repito, quieren ver algo más extenso, váyanse a ver el directo de ese día. Dura más de 1 hora, van a poder ver lo que compramos. Revisamos todos los puestos, pero francamente recomendable, muy recomendable la Toy Fest de Pachuca, no nada más por la compañía de mis parientes, sino de mis amigos, que conocí al buen Gafret. En el lugar había que comer, que beber, tenías cosas muy viejas, muy nuevas, ropa, pósters, la verdad es que tenían de todo. Entonces lo único es, lleguen temprano, váyanse bien abrigados, porque después de las 3 de la tarde el aire está cañón. A mí el aire más de una vez me quitó la gorra, entonces para que se den una idea de la potencia, ¿no? Recuerden que en la parte inferior izquierda de la gente que decidió entrarle con nosotros a nuestro directorio va a aparecer un número, y ese número tiene que ir a www.monografia.mx. Ahí en nuestro directorio pueden obtener todos los datos del vendedor para que lo contacten y le digan pues que les muestre su catálogo o que vieron algo en mi video, y si está disponible ustedes puedan hacer ahí la negociación. La gente que ponemos ahí, algunos son recomendados, otros son simplemente gente que nos gusta lo que lleva y se los acercamos para que puedan acceder a esas piezas que luego uno ve en los videos y no sabe simplemente cómo conseguirlas, ¿no? Entonces, gran evento y gran experiencia, la verdad, muy recomendable, totalmente diferente para mí a lo que es en la Ciudad de México, y gran figura la de Superman, con sus detalles sí, los menos, tiene muchos más puntos buenos a favor, así que sí la recomiendo ampliamente. Si se la pueden dar, dénsela. Yo aquí le tomé unas fotografías con el Batman de Batman Animated, espero que les gusten. Yo ya hice mi chamba, ustedes hagan la suya, vivan felices sin preocuparse, es mejor ocuparse. Bye.